Situación preocupante en relación a la viruela del mono. Un grupo de expertos determinan un escenario pesimista con respecto a la evolución de esta enfermedad, en donde la versión más agresiva de la misma estará desarrollándose, transmitiéndose a más personas y sobre todo por un error que se cometió al igual que COVID-19 hoy en día con la viruela del mono. Una distribución inadecuada de las vacunas y sobre todo una acción muy tardía en el manejo de esta enfermedad. ¿Por qué los expertos hablan de un escenario pesimista frente a la viruela del mono y sobre todo, por qué se estaría repitiendo el error de COVID-19 frente a la viruela? En este video vamos a compartir una publicación de este 30 de julio 2022 y lo más importante, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde un grupo de expertos mencionarían, en primer lugar, que el error que se cometió contra COVID-19 se estaría repitiendo frente a la viruela del mono y lo más grave es que existiría un escenario pesimista que podría ocurrir con esta enfermedad. ¿A qué se refieren los expertos? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que ya los datos evidencian que la viruela del mono está fuera de control. Prácticamente hemos llegado a registrar 1000 personas infectadas por día a nivel mundial. El día 2 de agosto el número total era 25.000 personas infectadas por viruela del mono. Para el 4 de agosto el número ha subido a 26.000, lo que significa que prácticamente cada día 1000 personas se infectan por viruela del mono. Una situación preocupante y que los expertos estarían mencionando que el error que se dio frente a la pandemia por COVID-19 se estaría repitiendo frente a la viruela del mono. Una situación que ha conllevado a que la enfermedad se vaya propagando. En una publicación de este 30 de julio 2022, un grupo de expertos mencionarían: vacunas contra la viruela siguen patrón de COVID-19. Punto importante y que aclaran los expertos que podría estar hoy día explicando lo que va a pasar con un escenario pesimista frente a la viruela del mono. Según la publicación, las medidas tomadas por las naciones ricas para adquirir grandes cantidades de vacunas contra la viruela del simio, mientras se niegan a compartir dosis con África, podrían dejar a millones de personas desprotegidas frente a una versión más peligrosa de la enfermedad y elevar el riesgo de que el virus siga propagándose a humanos, advierten las autoridades de salud pública. Los críticos temen que se repitan los catastróficos problemas de desigualdad vistos durante la pandemia del coronavirus. Los errores que vimos durante la pandemia de COVID-19 se están repitiendo ya. Lo lamentó la doctora Bohama Kavisen Titanji, profesora junta de medicina en la Universidad de Mori. Aunque los países ricos han encargado millones de vacunas para frenar la viruela del simio dentro de sus fronteras, ninguno de ellos ha anunciado planes para compartir la dosis con África, donde se está extendiendo una forma más letal de la enfermedad que la que existe en Occidente. Desde mayo hasta la fecha, se habían registrado más de 21.000 casos de la viruela en casi 80 países, con alrededor de 75 presuntas muertes en África, en su mayoría en Nigeria y Congo. Es muy importante que Brasil, España ya habrían reportado decesos de la enfermedad, los primeros fuera de África. Situación importante que los expertos ya anuncian que la desigualdad en la distribución de las vacunas va a conllevar a que una versión más agresiva del virus, sobre todo la versión de África Central, esté propagándose en una población no vacunada y ello va a conllevar a que esta versión agresiva se pueda estar transmitiendo en el brote actual que el mundo enfrenta como emergencia sanitaria internacional. Punto grave y delicado. La situación de COVID-19, el error que se cometió frente a COVID-19, permitió originar una de las variantes que hasta el momento estamos viviendo, que es la quinta variante de preocupación Omicron,
la cual se originó en Sudáfrica, la cual se inició en países de África. Y es muy importante entender, la desigualdad en la distribución de las vacunas conllevó a que el virus siga mutando y genere una nueva variante, la cual hoy día se ha distribuido por todo el mundo y ya ha sido responsable de 2, 3 hasta 4 olas en el 2022, y todavía no se descarta que generará nuevas olas, sobre todo con su nueva versión conocida como Centauro o la BA.2.75. Situación preocupante que nosotros debemos tomar en cuenta. Los errores cometidos contra COVID-19 se repiten frente a la viruela. En primer lugar, una demora en declarar emergencia sanitaria. En segundo lugar, desinformación, en donde la población todavía no conoce mucho sobre la enfermedad. Y en tercer lugar, desigualdad en distribución de vacunas. Errores cometidos frente a COVID-19 que se repiten frente a la viruela del mono y que lamentablemente ya los expertos estiman un escenario pesimista de la enfermedad. Una versión más agresiva de la enfermedad que esté propagándose y cuyo origen se dé en África. Y que esta versión más agresiva de la enfermedad lamentablemente no solo cause un incremento de los casos, sino que sobre todo cause una ola de mortalidad. La viruela del mono estaría para muchos expertos ya fuera de control y la oportunidad que se tuvo inicialmente de poder contener este brote se ha perdido. La situación inicial de declarar una emergencia sanitaria cuando la Organización Mundial de Salud tuvo la primera reunión el 23 de junio, lamentablemente se perdió una oportunidad valiosa para poder contener el avance de esta enfermedad. El no informar y sobre todo el no tener un plan estratégico para evitar que la viruela del mono salga y se extienda a otros países, lamentablemente ha llevado a que muchos países estén registrando casos, pero no de los pacientes cero, sino ya de las infecciones secundarias del paciente cero. Situación grave, como casos en Perú, conlleva que rápidamente la enfermedad se haya propagado y no se pueda controlar. Los errores de COVID-19 se repetirían frente a la viruela y los expertos estiman un escenario pesimista lamentablemente. No debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta la información y sobre todo estemos preparados para una situación más difícil por viruela del mono. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante donde los expertos estiman que los errores que se han cometido frente a la pandemia por COVID-19 se estarían repitiendo frente a la viruela del mono, lo que significa un escenario pesimista con respecto a esta enfermedad. Según los expertos, lamentablemente el error en la distribución inadecuada de las vacunas estaría conllevando a que una versión más agresiva de la viruela del mono, que es la versión que se encuentra en la parte central de África, pueda estar propagándose en una población no vacunada y esta versión más agresiva de la viruela del mono pueda extenderse al mundo entero. Situación preocupante que podría darse. El error que se habría cometido en COVID-19, como la desigualdad en la distribución de las vacunas, conllevó a la presencia de la variante Omicron. Y la variante Omicron ha sido responsable de COVID-19 en el 2022, lo que significa que la situación pesimista de la viruela del mono podría repetirse como sucedió con COVID-19. Es muy importante que los científicos habrían determinado hasta 3 condiciones que podrían conllevar a que la viruela del mono sea más agresiva. En primer lugar, una demora en la declaración de emergencia sanitaria. En segundo lugar, la desinformación de la población. Y en tercer lugar, lamentablemente, la desigualdad en la distribución de las vacunas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video.
Saludos.